Buenos días. Buen día, doctora. Bien, ¿se está compartiendo las diapositivas? Sí, Ya. En la anterior clase habíamos quedado en control de la función motora por la corteza cerebral, ¿no? Y por el tronco del encéfalo. ¿Sí o no? sí, Ya. Habíamos visto reflejos medulares, entonces nos quedaba pues continuar con esto, ¿no? Habíamos visto que la corteza motora tenía pues un área primaria, un área premotora y un área suplementaria, ¿no? Entonces, pues el control motor se realiza por estas tres áreas. Estas áreas se encuentran, hemos dicho, delante de la cisura central. ¿Se acuerdan o no? sí, doc. Ya. Entonces, habíamos dicho nosotros que la cisura central, pues lo que hacía era separar entonces la región anterior y posterior. Posterior a la cisura teníamos el área somatosensitiva y anterior teníamos el área motora, con su corteza motora primaria, con su área premotora y su área motora suplementaria. En la corteza motora primaria hemos dicho nosotros que igual que en el área sensitiva teníamos un mapeo de todas las partes del cuerpo y entonces estaba más representada en esta área motora la mano, el pulgar y lo que va a ser la boca. ¿Eso qué quiere decir? Que la corteza cerebral tiene muy buena funcionalidad para mover lo que va a ser los músculos de las manos, para mover lo que van a ser los músculos encargados de la vocalización. Por lo tanto, entonces, estos tienen mayor representatividad. De ahí que pues nos es más fácil coordinar los movimientos de las manos que los movimientos de los pies, por ejemplo, ¿no? El área premotora se encargaba de qué? ¿Recuerdan de qué se encargaba el área premotora? Tenía las neuronas en espejo, ¿se acuerdan? Por lo tanto, el área premotora se encargaba del aprendizaje por imitación. Entonces, el área premotora nos permitía a nosotros ver algunos patrones de movimiento y pues lograr imitarlos, como habíamos mencionado en la anterior clase, ¿no? Como en una clase de baile, por ejemplo, ustedes observan al instructor y repiten los movimientos. O hemos dicho lo que vamos a hacer pues en la práctica hospitalaria, ¿no? Primero, pues el médico va a realizar el procedimiento y luego ustedes tendrán que hacer el procedimiento por imitación, ¿no? De la misma manera que ustedes han observado que se realizaba el procedimiento. Y el área motora suplementaria que se encontraba aquí adelante, pues habíamos mencionado nosotros que a pesar de que tiene el nombre de área motora suplementaria, pues en realidad se encarga más bien de los movimientos más finos y bien coordinados. Ahí en el área motora suplementaria teníamos el área de las habilidades manuales, el área de la rotación de la cabeza, de los movimientos oculares y también va a estar el área de formación de las palabras o el área de Broca. Sí, entonces gracias a esta área motora suplementaria nosotros podemos coordinar el movimiento de ambas manos para hacer actividades más precisas. Sí, si se lesiona esta área, pues seguramente pues los movimientos manuales van a ser muy poco precisos y tal vez no vayan a permitir pues una coordinación entre ambas manos. ¿Sí? Por lo tanto, si hay una lesión en esta área, de habilidades manuales, tendríamos una praxia motora, una incapacidad para coordinar los movimientos de ambas manos y los movimientos de los dedos. Si tuviéramos una lesión en el área de Broca, tuviéramos una afasia expresiva, ¿sí?
pues entonces podríamos nosotros no poder vocalizar bien las palabras, no poder, poder comunicarnos porque los sonidos no serían muy representativos. Podríamos emitir sonidos guturales porque las cuerdas vocales no están dañadas, pero al dañarse el área de Broca no podríamos nosotros vocalizar las palabras de tal manera que nos vayan a entender, ¿sí? En el área de los movimientos oculares nos permite también esta área, pues, coordinar los movimientos para dirigir la mirada hacia un lado o hacia el otro lado, para que ambos ojos al mismo tiempo se dirijan a una dirección, ¿no? Para que no haya el estrabismo, un ojo para un lado y el otro ojo para el otro lado, sino basta con que nosotros, pues, dirijamos la mirada hacia un lado, ambos ojos se van a dirigir en la misma dirección. El parpadeo también está coordinado para esta área. ¿Sí? ¿Hemos recordado esto? Ya lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? ¿O no todavía? Camila, Carolina. Vamos a ver entonces lo que van a ser las vías motoras. ¿Se acuerdan cómo eran las vías sensitivas? Teníamos dos vías sensitivas para llevar lo que va a ser entonces la sensibilidad táctil hasta la corteza y para llevar también la sensibilidad de dolor, de cosquilleo hacia el tálamo y hacia la corteza. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos vías? Esa es pregunta de examen. ¿Quién se acuerda? Snakers. Sí, no, disculpe, no me acuerdo. Las dos vías para la transmisión de impulsos o de sensibilidad hacia la corteza eran, ¿se acuerdan? La columna dorsal lenisco-medial. Ese sistema de columna dorsal lenisco-medial era la que llevaba la sensación táctil hacia la corteza cerebral. Y el sistema anterolateral llevaba la sensibilidad principalmente dolorosa y la de cosquilleo, ¿no? La de temperatura también llevaba esta información hacia lo que va a ser el tálamo y hacia lo que va a ser la corteza. Entonces teníamos dos vías para transmitir lo que va a ser la sensibilidad hacia la corteza y hacia el tronco del encéfalo. Del mismo modo, nosotros tenemos vías motoras que se encargan más bien de mandar una respuesta desde la corteza hacia las fibras musculares. Vamos a tener lo que va a ser la vía piramidal y la vía extrapiramidal. La vía piramidal es como la vía oficial, que sale desde lo que va a ser la corteza motora y pues se va a dirigir hacia lo que va a ser pues la cápsula interna. Una vez que llega a la cápsula interna va a continuar descendiendo hasta llegar a lo que van a ser pues las pirámides vulvares. Una vez que llega a las pirámides vulvares se va a producir la decusación o el entrecruzamiento de las fibras. Pero en este caso no se entrecruzan el 100% de las fibras. El 80% de las fibras se van a decusar y van a pasar al lado opuesto. ¿Eso qué quiere decir? Las fibras que estaban naciendo en la corteza en el hemisferio derecho van a descender por la cápsula interna y van a llegar a las pirámides del bulbo. Ahí se van a decusar al lado izquierdo. Y por el lado izquierdo de la médula van a descender por el haz córtico-espinal hasta finalmente llegar hacia lo que van a ser las fibras musculares que van a ser inervadas saliendo por el asta anterior de la médula. ¿Sí? Entonces, este sistema o esta vía, se va a dirigir o va a dirigir las fibras hacia el lado opuesto del cuerpo. Las que nacen en la corteza derecha se irán hacia el lado izquierdo del cuerpo. Las que nacen en la corteza izquierda se irán hacia el lado derecho del cuerpo, ¿sí? Pero no son todas las fibras, hemos dicho el 80% de las fibras. Resulta que el 20% de las fibras no realiza esta decusación, no se entrecruza,
sino que va a descender de manera directa a lo largo de la médula a través de las córtico-espinal ventral. El lateral entonces llevaba las fibras entrecruzadas y el ventral lleva las fibras que son directas, sin decusación. Del mismo modo, pues va a ser sinapsis en lo que va a ser la médula y luego va a salir de la médula por el asta anterior, que van a ser pues el asta motora, y se va a dirigir hacia lo que van a ser las fibras musculares. ¿Sí? Por lo tanto, entonces tenemos este sistema. ¿Se entiende este sistema pues de la vía piramidal? ¿Se entiende o no? ¿No podría explicar una vez más, por favor? Ya, entonces, cuando estamos hablando de lo que va a ser la función motora, hemos dicho nosotros de que tenemos nosotros la corteza motora, ¿no? Y en la corteza motora nosotros tenemos una representatividad de las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Desde esta corteza motora primaria, desde el área motora suplementaria, desde el área premotora e incluso desde lo que va a ser el área somatosensitiva, salen fibras nerviosas que van a dirigirse hacia los músculos para producir los movimientos. Estas fibras que se originan en la corteza descienden hacia el tronco del encéfalo, van a pasar por lo que va a ser el brazo posterior de la cápsula interna entonces del tronco y continúan descendiendo hasta llegar a los núcleos piramidales, ¿sí? Cuando llegan a los núcleos piramidales en el bulbo raquídeo, se van a decusar o se van a entrecruzar. Una vez que se entrecruzan, van a descender por lo que va a ser el haz córtico-espinal lateral. Las que se han decusado van por el haz córtico-espinal lateral, llegan hasta lo que va a ser el asta anterior de la médula, hacen sinapsis con una fibra que va a ser eferente o motora y se va a dirigir hacia lo que va a ser el músculo esquelético. 20% de las fibras no siguen este entrecruzamiento, sino que van a descender de manera directa a lo largo de lo que va a ser la médula, por el haz córtico-espinal ventral. Entonces, las que descienden directas lo hacen por el haz córtico-espinal ventral. Las que se entrecruzan al lado opuesto lo hacen por el haz córtico-espinal lateral. Las que van directo igual van a llegar a lo que va a ser, la médula, van a hacer su sinapsis con la interneurona y la interneurona va a hacer sinapsis con la fibra eferente o motora que va a salir por el asta anterior de la médula y va a dirigirse hacia lo que van a ser las fibras musculares esqueléticas. Entonces, fíjense, esta vía córtico-espinal lleva la información desde la corteza hasta las fibras musculares esqueléticas. El 80% de las fibras se entrecruza a nivel de lo que va a ser el bulbo, a nivel de las pirámides vulvares. Y el 20% no se decusa. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos una lesión, por ejemplo, a nivel medular, una lesión que se presenta por debajo de la decusación, ¿qué pasaría? Tendríamos pérdida de la motricidad ¿de qué lado? ¿Del mismo lado de la lesión o del lado opuesto? ¿Del lado opuesto? Del lado opuesto, muy bien. Y si la lesión fuera por encima de la decusación a nivel, por decirles, del mismo tronco del encéfalo, por arriba de lo que va a ser el bulbo, En el mismo lado. Del mismo lado. no, a ver, si está por arriba sería del lado opuesto. Si está por debajo sería del mismo lado, ¿no? Entonces, porque fíjense, las fibras están decusando a nivel de lo que va a ser el bulbo, aquí en el bulbo raquídeo. Si yo tengo una lesión a nivel, digamos, lumbar, y es una lesión parcial, solamente el lado izquierdo de la médula.
el lado izquierdo, solamente la mitad de la médula. Aquí está la médula. Ha habido una sección y una lesión entonces en todo este lugar. ¿Qué lado va a sufrir la parálisis? ¿El mismo lado o el lado opuesto? El lado opuesto. No, el izquierdo. Mm, El mismo lado, si hay una lesión medular por debajo de la decusación, esas fibras ya se están dirigiendo hacia ese lado del cuerpo. Estas que salían en la corteza derecha se han ido al lado izquierdo y están dirigiéndose a las fibras del lado izquierdo del cuerpo. Si alguna lesión surge por debajo de la decusación, la parálisis va a ser del mismo lado. Si es por debajo de la decusación, por ejemplo, una hernia de disco que vaya a comprometer las raíces nerviosas, entonces eferentes, puede generar pues de repente una pérdida de lo que va a ser la motricidad o una alteración de la motricidad. Pero si la lesión se produjera aquí arriba, por arriba de la decusación, ¿qué lado estuviera afectado? el derecho. El En lado ese opuesto. caso, en ese caso estaría afectado lo que va a ser el lado opuesto, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros, si hay la fibra que está descendiendo y se está decusando por aquí, entonces tendríamos una pérdida de la motricidad del lado opuesto, porque está antes de la decusación. Ahora, yendo más arriba, si tenemos nosotros un accidente cerebrovascular, isquémico o hemorrágico en la corteza cerebral, ¿qué área del cuerpo va a perder la sensibilidad? ¿El mismo lado o el lado opuesto? El lado opuesto. El lado opuesto. Entonces la decusación se produce a nivel del bulbo. Toda lesión que esté por arriba del bulbo genera parálisis o pérdida de la motricidad del lado opuesto. Todo lo que esté por debajo del bulbo, por debajo de la decusación, va a generar pérdida de la motricidad del mismo lado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, Doc. Entonces, normalmente en los accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos o isquémicos, tenemos nosotros alteraciones de la motricidad y de la sensibilidad del lado opuesto del cuerpo. En cambio, si es el mismo lado de la lesión, entonces no será central, será periférico, alguna raíz nerviosa por ahí dañada, pero no la corteza. Ahora, hemos hablado nosotros de la vía piramidal como la principal vía que emite fibras, entonces desde la corteza hasta las fibras musculares, ¿sí? Dice que esta vía piramidal a nivel de la corteza tiene las células gigantes de Betz. Estas células gigantes de Betz transmiten la información a una velocidad de 70 metros por segundo. Pero estas células gigantes de Betz no solamente pues van a enviar fibras desde lo que va a ser la corteza hacia lo que va a ser la médula, sino envían fibras de la corteza hacia el núcleo caudado y el putamen, desde la corteza hacia el núcleo rojo, desde la corteza hacia la formación reticular de lo que va a ser el tronco del encéfalo, hacia los núcleos vestibulares, hacia lo que va a ser pues los fascículos vestíbuloespinales, retículos cerebelosos, vestíbulos cerebelosos, hacia las fibras pontocerebelosas, olivocerebelosas. ¿Qué quiere decir? Que esa corteza cerebral está enviando información a diferentes áreas del sistema nervioso. Entonces, no solamente está viajando desde la corteza hacia la médula, como hemos visto, sino que también va a emitir fibras hacia otros núcleos, ¿no? Entonces, está llevando fibras
hacia otros núcleos para pues mandar información a diferentes áreas del sistema nervioso que están encargadas de otras funciones. Por ejemplo, le está mandando información hacia el cerebelo, hacia lo que va a ser el núcleo vestibular para informarles que se va a producir un movimiento, ¿no? Y ellas puedan controlar lo que va a ser el equilibrio. Ahora, si nosotros tuviéramos un daño de la corteza cerebral en el área motora, pues nosotros tendríamos la pérdida de lo que va a ser la motricidad fina. Pero felizmente tenemos un área de relevo, un área que se encarga entonces de permitir todavía los movimientos corporales a pesar de que la corteza motora esté dañada. Por ejemplo, un paciente que ha tenido pues un accidente cerebrovascular, hemorrágico, de gran extensión que ha comprometido toda el área motora. Resulta que esta persona, como en el área motora tenía el mapeo de cada parte de su cuerpo, podía haber hecho movimientos finos mientras estaba sano. Pero ahora que ha sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico que ha lesionado lo que va a ser la corteza en el área motora, ya no está ese mapeo para permitir los movimientos finos, precisos del cuerpo. Pero hay un sistema alternativo que va a ser la vía extrapiramidal. Si estamos hablando de la vía extrapiramidal, va a ser un sistema de vías que llevan información desde lo que va a ser el encéfalo hacia lo que van a ser los músculos esqueléticos, pero que no proviene directamente de la corteza cerebral, sino de otros núcleos que van a estar inferiores. Acuérdense que las células gigantes de Betz que nacían en la corteza cerebral, pues se dirigían hacia otros núcleos, hacia el núcleo caudado, hacia el putamen, hacia el núcleo rojo. Y desde ahí, desde estos otros núcleos, pueden enviar fibras hacia lo que van a ser, pues fibras nerviosas hacia lo que van a ser los músculos esqueléticos. Por lo tanto, una vía de relevo importante va a ser el sistema córtico rubroespinal. Las células de la corteza enviaban información hacia lo que va a ser el núcleo rojo. Y el núcleo rojo enviaba la información entonces a la médula para producir los movimientos entonces o la contracción muscular. Si la corteza cerebral se ha dañado, entonces todavía tenemos nosotros las fibras que nacen en el núcleo rojo y que se van a dirigir hacia lo que va a ser la médula espinal para salir por el asta anterior hacia lo que van a ser los músculos esqueléticos. Esta vía rubroespinal nos facilita o nos permite todavía conservar los movimientos que no sean de manera precisa. Pero dice que pues el núcleo rojo tiene una especie de mapeo como la corteza. No exactamente tan precisa como la corteza que pueda controlar cada movimiento de cada músculo de nuestro cuerpo, pero sí, digamos, de una manera tal vez un poco más general, tiene este mapeo para permitir los movimientos de las manos, de las piernas, para permitir pues los movimientos de los dedos, pero no de manera fina y precisa. Por lo tanto, si una persona tiene una lesión aquí en la corteza cerebral, va a tener lo que va a ser el área de relevo que va a surgir en lo que va a ser el núcleo rojo. ¿Sí? Va a poder permitirle estos movimientos todavía entonces en los músculos o contracciones en los músculos esqueléticos y movimientos, pero que no sean muy precisos. De repente, tal vez después de un accidente cerebrovascular, hemorrágico o isquémico, todavía va a poder caminar, todavía va a poder de repente mover las manos, pero va a ser muy difícil, por ejemplo, tal vez que vaya a escribir, muy difícil que vaya a poder tejer o de repente muy difícil que vaya a poder coordinar las manos muy bien como para abotonar, por ejemplo, una camisa. ¿Por qué? Porque se ha dañado el área motora de la corteza, el área de los movimientos finos. Sí, pero todavía nos queda esta alternativa que es la vía extrapiramidal en el sistema córtico rubroespinal o la vía rubroespinal que nace en lo que va a ser el núcleo rojo y se dirige hacia lo que va a ser la médula. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto?
Carolina, Lucía. Nada, No hay, creo que no. ya, no hay preguntas entonces. Sí, entonces tenemos que aprender estos. Seguramente ustedes cuando estén pues, rotando neurología va a haber esta pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona la vía piramidal y cómo funciona la vía extrapiramidal? Ya saben que la vía piramidal es la vía córtico-espinal, ¿sí? O sea, básicamente de la corteza a la médula con movimientos finos precisos. Y la vía extrapiramidal va a ser la vía que no va a surgir en la corteza cerebral, que va a surgir en otros núcleos inferiores y una de las más importantes va a ser la vía rubroespinal, que va a ser entonces la que nace en el núcleo rojo y se dirige hacia la médula para generar movimientos pues no tan precisos, tan finos, pero más cercanos a los de la vía córtico-espinal. ¿Sí? Entonces, las fibras que se emiten desde lo que va a ser la corteza motora y las que nacen también en el núcleo rojo, es decir, vía piramidal y vía extrapiramidal, pues mandan información para la contracción, entonces dinámica y estática, como hemos visto. ¿Se acuerdan del reflejo miotático dinámico y el reflejo miotático estático? ¿Eso qué quiere decir? Que esa información se envía para producir una contracción rápida de las fibras musculares esqueléticas y pues después mantener la contracción a través de un reflejo miotático estático. Entonces, por ejemplo, habíamos mencionado, yo tengo pues, el deseo de pues, agarrar mi libro y sostener mi libro para leer. Entonces, voy a tener un reflejo miotático dinámico primero o una información miotático dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que la información de la corteza cerebral va a viajar por lo que va a ser las fibras de la médula, va a salir por el asta anterior de la médula hacia los músculos de la mano y van a permitir una contracción rápida, potente, para que yo pueda levantar el libro. Pero me voy a quedar leyendo el libro pues 20 minutos. Entonces voy a tener que sostener el libro todo este tiempo, pero no puede estar mandando la corteza información dinámica todo el tiempo porque tendría que yo contraer los músculos de la mano y luego relajarlos y contraerlos y relajarlos. Básicamente podría agarrar el libro y soltarlo, agarrar el libro y soltarlo, pero no es lo que se necesita en ese momento. Lo que se requiere es mantener una contracción muscular sostenida como para que yo no deje caer el libro todo el tiempo. Entonces se va a mandar también lo que va a ser pues una información estática para mantener la contracción. Estática no quiere decir que va a dejar de haber contracción, sino quiere decir que va a haber una contracción sostenida, continua, que no me permita dejar caer el libro, ¿sí? ¿Y cómo es que se produce esta respuesta estática? Se produce porque primero he agarrado el libro, he contraído los músculos de la mano para sostener el libro. Esta información de la contracción de los músculos de la mano se está dirigiendo hacia lo que va a ser la médula, se está dirigiendo hacia lo que va a ser la corteza cerebral para informar que yo tengo un objeto entre las manos. Al mismo tiempo va a surgir una respuesta de la corteza que va a enviar fibras entonces que van a ser estáticas y van a permitir mantener la contracción entonces de estos músculos mientras yo haga la lectura en 20 minutos, media hora, etcétera. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? Vamos, ¿se entiende o no se entiende esto? Sí, doctora. Ya, ahora vamos a ver nosotros de cómo se produce las lesiones a nivel de lo que va a ser la corteza cerebral. Se deben principalmente a lo que van a ser los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o isquémicos. No, normalmente una causa de accidente cerebrovascular hemorrágico es la hipertensión, ¿no? Que va a producir la ruptura de los vasos cerebrales o a veces lo que va a hacer
un accidente cerebrovascular isquémico por algún trombo o placas de ateroma que se presenten, ¿sí? De todos modos, pues un accidente cerebrovascular, sea cualquiera de estos, va a producir lesión entonces y espasmo muscular del lado contralateral del cuerpo. Fíjense, en la mayoría de los casos va a producir un espasmo muscular, vamos a ver por qué, en lugar de producir lo que va a ser una hipotonía o atonía. Pero si la lesión es grande, puede generar una hipotonía, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un paciente que de repente ha sufrido un accidente cerebrovascular, pues es isquémico o hemorrágico y ha perdido la motricidad entonces de la mitad del cuerpo del lado contralateral. Entonces aquí está haciendo su fisioterapia, empezando nuevamente a caminar, estimulando lo que van a ser las fibras musculares para su restablecimiento. Aquí tenemos otro paciente que pues va a tener lo que va a ser la marcha en segador, que se produce porque como él ya no puede controlar la mitad derecha del cuerpo, como ven ustedes, básicamente se apoya en el lado izquierdo y arrastra la extremidad derecha, ¿no? Y fíjense, se está produciendo un espasmo en esta mitad del cuerpo, ¿no? La pierna no está colgada, sino que más bien está rígida. El brazo tampoco está colgado, sino que más bien está rígido, ¿sí? Eso se produce por lesión en la corteza motora. Ahora vamos a ver lo que van a ser las funciones del tronco del encéfalo, aunque ya hemos visto algunas funciones. ¿Qué funciones cumplía el tronco del encéfalo? Hemos visto en Fisio 1 esto. Control, entonces, ¿de qué sistemas está en el tronco del encéfalo? ¿Dónde está el centro de la respiración? En el bulbo. ¿Dónde está lo que va a ser el centro cardiorregulador, el centro vasomotor? También está en el tronco del encéfalo, ¿sí? Algunos pues movimientos, dice, estereotipados del cuerpo también surgen en lo que va a ser el tronco del encéfalo. A nivel del tronco del encéfalo vamos a tener también lo que va a ser el control del equilibrio. Vamos a tener el control de los movimientos oculares porque ahí hay justamente un área que se llama oculocefalogiro que permite que nosotros vayamos a mover o desplazar los ojos en la dirección en que se vaya a mover la cabeza. No movemos la cabeza y nuestros ojos se quedan mirando nuestra nuca, sino que pues continúan con el movimiento de la cabeza, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros que el tronco se encarga de estas funciones, pero nos vamos a pues enfocar un poquito a ver lo que va a ser la función entonces pues de equilibrio que tiene lo que va a ser el tronco del encéfalo. Resulta que en el tronco del encéfalo nosotros tenemos lo que van a ser los núcleos reticulares pontinos en la protuberancia y los núcleos reticulares bulbares en lo que va a ser el bulbo. Los núcleos reticulares pontinos resulta que se encargan de estimular la contracción de los músculos antigravitatorios, de estimular lo que van a ser agonistas, antagonistas, para que nosotros podamos mantenernos de pie, ¿sí? No nos vayamos a caer ni nos vayamos a chorrear, entonces nos permite esto. Pero a nivel de lo que va a ser el bulbo, hay unos núcleos reticulares que se encargan más bien de producir la relajación de los músculos antigravitatorios, ¿no? Entonces, en la protuberancia se produce el estímulo de los músculos antigravitatorios y en el bulbo se produce la inhibición o la relajación de los músculos antigravitatorios. ¿Sí? ¿Quiénes producen contracción de los músculos antigravitatorios? Isabel, Santiago, Carmen Jaldín,
Como que ya no le están prestando atención, ¿no? A los últimos temas. Núcleos reticulares. Los núcleos reticulares pontinos de la protuberancia producen la contracción de los músculos antigravitatorios. Los del bulbo producen relajación o inhibición de los músculos antigravitatorios. ¿Por qué hay núcleos que exciten a los músculos antigravitatorios y núcleos que los inhiban? Porque pues los núcleos que excitan a los músculos antigravitatorios nos permiten ponernos de pie, pero cuando nosotros tenemos que caminar es preciso que los músculos antigravitatorios se inhiban, porque si yo tengo músculos agonistas y antagonistas contraídos al mismo tiempo para mantener mi postura, esto no me va a permitir moverme. Por ejemplo, yo les decía al otro grupo, si tuviéramos nosotros una esfera, una bolita suspendida, agarrada firmemente por una cuerda al techo y agarrada firmemente por una cuerda al piso, ¿será que esta bolita o este balón se puede desplazar de un lado a otro lado? Si está suspendido y está pues fijado hacia lo que va a ser el techo, fijado a lo que va a ser el piso, ¿se puede mover? No, doctora. No, va a estar firme, ¿sí? Si yo quiero que se desplace, ¿qué tengo que hacer? Soltarlo, doctora, que no esté firme ahí. Eso tengo que soltarlo, tengo que liberar lo que van a ser las cuerdas de arriba, las cuerdas de abajo, para permitir que se mueva. Por eso es que necesitamos estos núcleos inhibidores de los músculos antigravitatorios, porque si no estuviéramos parados rígidos como soldados sin poder movernos. Entonces, para cuando hacemos movimiento necesitamos nosotros que se inhiban los músculos antigravitatorios y nos permitan movernos. ¿Sí? Por eso es que hay entonces estos dos. Ahora, vamos a ver nosotros lo que va a ser la función de los núcleos vestibulares para mantener lo que va a ser la postura y el equilibrio. Los núcleos vestibulares van a mandar información hacia diferentes áreas también del sistema nervioso. Sí, van a mandar información a lo que va a ser el cerebelo, van a mandar información hacia lo que va a ser la misma corteza cerebral, información hacia lo que va a ser la médula, para que de esta manera se vaya a producir el control de los músculos gravitatorios y el control en realidad de todo el cuerpo para pues mantener la postura, la posición, ¿no? Para que cuando haya algún movimiento de aceleración o desaceleración, algún movimiento para adelante, para atrás, pues todo el tiempo nuestro sistema nervioso esté consciente de eso. Si yo giro la cabeza, pues tiene que mandarse información de que estoy girando la cabeza para que yo pueda controlar el equilibrio y mantener la postura. Si salto y no se envía información del movimiento de la aceleración, pues seguramente puedo caerme porque voy a perder el equilibrio, ¿sí? Pero gracias a que nosotros tenemos un sistema vestibular, todo el tiempo estamos mandando información de la posición que nosotros tenemos de la cabeza, de los movimientos de aceleración y desaceleración que se producen en nuestro cuerpo. Además de eso, ¿se acuerdan que nosotros teníamos pues receptores sensitivos para el movimiento, ¿no? Receptores que se encontraban en los usos musculares, que se encontraban en los tendones y que se encontraban en las articulaciones. Todo eso también se envía al sistema nervioso central hacia lo que va a ser el área vestibular, hacia el área del cerebelo y hacia lo que va a ser la corteza cerebral. Entonces, aquí tenemos nosotros el aparato vestibular. El aparato vestibular va a estar dado por pues un sistema de conductos y estructuras óseas, dentro de las cuales se van a encontrar unas estructuras membranosas especializadas para pues responder a los cambios de posición de la cabeza, principalmente a los movimientos de aceleración o los cambios bruscos de posición. Entonces, este aparato vestibular, que es un conjunto entonces de conductos membranosos, está formado por lo que va a ser el utrículo y el sáculo. Estas dilataciones que ven ustedes, el utrículo y el sáculo.
dentro de lo que va a ser el utrículo y el sáculo, va a haber un epitelio sensorial para la motilidad. Este va a ser de la siguiente manera. Es un epitelio entonces ciliado, cuyos cilios van a prolongarse entonces hacia arriba y van a encontrarse sumergidos en una sustancia gelatinosa, ¿no? Entonces, pues esta sustancia gelatinosa al mismo tiempo va a tener en su superficie lo que van a ser unos cristales de carbonato de calcio, y estos cristales de carbonato de calcio pues tienen una cierta densidad para permanecer inmersos en la sustancia gelatinosa. Entonces, si hay algún movimiento de la cabeza, estos cristales se van a desplazar en una dirección generando movimiento de los cilios, entonces, de las células epiteliales. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, este sistema permite pues detectar si hay movimiento o no de la cabeza. ¿Sí? Los cristales de carbonato cálcico se llaman otolitos o estatoconias. ¿Sí? Y entonces son las que pues son las primeras en detectar los cambios de posición de la cabeza. Vamos a ver nosotros que las células epiteliales que tienen los cilios, tienen unos cilios que van a ser pequeños, que se van a llamar estereocilios. Pero cada una de las células tiene un cilio más grande que se llama cinetocilio. Entonces, este cinetocilio es el que se encarga de enviar información hacia las fibras nerviosas, entonces, que están en la región basal de lo que va a ser este epitelio sensitivo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver nosotros más adelante que si el movimiento permite que los estereocilios se desplacen en dirección al cinetocilio. Un ratito, no está. Ahora sí. En esta dirección al cinetocilio se va a producir estímulo de la fibra nerviosa. En cambio, si los cilios más bien se alejan del cinetocilio, los cilios pequeños, más bien no va a haber transmisión del impulso. Por lo tanto, entonces, de esa manera se va a controlar o se va a mandar información a las fibras, entonces, vestibulares. Ahora, estamos hablando entonces de ese epitelio que se encarga entonces de tomar información que se encuentra en el sáculo y el utrículo. El utrículo principalmente va a determinar lo que va a ser la posición cuando una persona se encuentra de pie. Entonces, el utrículo dice que se va a ubicar en el plano horizontal, como una plomadita, y permite entonces determinar la posición de la persona cuando está de pie. Fíjense, es una plomada ahí. El utrículo. Y el sáculo, más bien va a ser entonces pues vertical y va a permitir mantener la información sobre la posición del cuerpo cuando la persona se encuentre en un plano horizontal o esté recostada. Fíjense, entonces básicamente es como una plomada. Imagínense que es como una plomada sobre la cabeza. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Quién determina cómo está nuestra posición cuando estamos de pie? ¿Utrículo o sáculo? Utrículo. Utrículo. Y cuando estamos recostados, ¿quién es el que determina pues la orientación de nuestra cabeza, nuestra posición? El sáculo. El sáculo. Se van a acordar que cuando están recostados están sobre su almohadita, que es como un saquito, ¿no? El sáculo. Entonces vamos a tener esto. Aparte de lo que vamos a tener, lo que va a ser el utrículo y el sáculo, tenemos nosotros lo que van a ser un sistema de conductos semicirculares. Un conducto semicircular anterior, uno posterior y uno lateral. Entonces, dispuestos de tal manera para poder pues determinar los movimientos de la cabeza, entonces, en dirección anterior, en dirección posterior, en dirección lateral. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, están dispuestos de esta manera
estos conductos semicirculares. Y resulta que estos conductos semicirculares también tienen unas dilataciones en los puntos entonces de inserción que van a ser las ampollas. Dentro de las ampollas existe un sistema entonces de receptores para los cambios de posición, como eran las máculas que eran dentro del utrículo y del sáculo. Solamente que dentro de estas ampollas se van a denominar crestas ampulares, ¿sí? Que están formadas por epitelio entonces ciliado cubierto por una sustancia gelatinosa o los cilios inmersos dentro de la sustancia gelatinosa y en la superficie se encuentran los otolitos o estatoconias que pues se van a encontrar que son cristales que se mueven de acuerdo al movimiento de la cabeza y pues permiten que los cilios se vayan a desplazar en una dirección o en otra. En los conductos semicirculares tenemos estructuras similares, pero que se denominan crestas ampulares, ¿sí? Entonces, en los conductos semicirculares, las crestas ampulares, como ustedes ven aquí, están formadas también por células pilosas. Pero estas células pilosas van a emitir entonces lo que van a ser sus cilios hacia lo que va a ser pues más o menos una cúpula, un vértice, digamos, aquí arriba, y todos estos cilios van a estar inmersos también en lo que va a ser una sustancia gelatinosa, del mismo modo que las máculas, ¿sí? Y esto permite que estos cilios puedan moverse dentro de esta sustancia gelatinosa cuando haya cambios de posición. Solamente que estas crestas ampulares perciben más los movimientos de aceleración, los movimientos bruscos. En cambio, lo que van a hacer las máculas perciben los cambios de posición bruscos y también perciben lo que va a ser la posición estática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adriana. No, Entonces, vamos a ver nosotros entonces que este sistema entonces vestibular nos permite a nosotros predecir lo que va a ser los movimientos que se producen en el cuerpo. Por ejemplo, menciona en el libro que cuando alguien nos empuja, digamos desde la espalda hacia dirección anterior, va a haber un desplazamiento de los cilios tal que pues más bien se va a percibir como si el movimiento fuera hacia atrás. Entonces está la persona de pie y surge entonces un movimiento, aquí están los ojitos. Entonces alguien le empuja y va a producirse la aceleración adelante. Pero resulta que los cristales de calcio se van a mover en una dirección opuesta. Por lo tanto, como se están moviendo en una dirección opuesta, la persona está yéndose hacia adelante porque alguien le empujó de la espalda. Los cristales, los otolitos, se están moviendo en dirección contraria, fíjense, en esta dirección. Por lo tanto, la persona va a percibir que se está cayendo para atrás, ¿no? En realidad se está yendo para adelante, pero va a percibir como si se estuviera cayendo para atrás. Entonces, como está percibiendo que se está cayendo hacia atrás, ¿qué va a hacer? Se va a inclinar un poquito hacia adelante. Entonces se va a producir lo que va a ser la inclinación. Perdón, salió muy mal esto. Se va a producir lo que va a ser la inclinación hacia adelante e inclusive va a dar unos pasos para adelante. Entonces se produce lo que va a ser la inclinación y va a dar algunos pasos para adelante y va a mantener lo que va a ser el equilibrio. ¿Se dan cuenta? Si alguien nos empuja para adelante, ¿qué hacemos? Directamente empezamos a caminar hacia adelante, un poco nos inclinamos para que no irnos de cara. ¿Se dan cuenta? Eso se produce porque la aceleración se ha ido en dirección adelante, pero los otolitos se han desplazado
en dirección opuesta a la aceleración. En cambio, si alguien nos empuja de adelante, va y se acerca y nos empuja en el pecho, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a más bien irnos un poco para atrás y vamos a dar unos pasitos para atrás. Nos está empujando de adelante hacia atrás. El impulso está viajando en esta dirección. ¿Pero qué hago yo? ¿Me inclino más adelante? No. Nos dirigimos hacia atrás, damos unos pasitos, porque la aceleración entonces en esta dirección es captada como si fuera contraria. Me empujan para adelante y yo siento que mi cuerpo se va a ir para atrás. Por lo tanto, me inclino más hacia adelante y mantengo la postura. Si me empujan de adelante hacia atrás, yo estoy percibiendo que más bien me estoy yendo para adelante. Por lo tanto, todo mi cuerpo se va a ir para atrás y va a lograr mantener el equilibrio. ¿Se entiende esto? Chicos, ¿se entiende esto o no? Sí, doctora. Sí, doc. Entonces, pues finalmente cuando nosotros hablábamos pues de este sistema vestibular, estamos hablando también nosotros de que la información entonces del núcleo vestibular, tomada a partir de estos receptores entonces de movimiento que van a ser pues las máculas y que van a ser las crestas ampulares, van a mandar información entonces a los núcleos vestibulares y el núcleo vestibular va a mandar información hacia lo que va a ser el cerebelo, principalmente a lo que va a ser el lóbulo flóculo nodular que se encuentra aquí abajo, ¿no? Y este cerebelo también está recibiendo información desde la corteza, ¿se acuerdan? Iban fibras entonces córtico-cerebelosas. Habían otras fibras que provenían de lo que va a ser pues los receptores de movimiento del cuerpo, de las fibras musculares, de las cápsulas articulares, de los tendones, que ascendían como fibras espinocerebelosas y que llegaban también al cerebelo. Entonces, toda esta información se va a organizar en lo que va a ser el cerebelo y el cerebelo va a mandar una respuesta. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que a veces se puede alterar lo que va a ser la coordinación, la postura, porque puede haber alguna lesión en el aparato vestibular. Entonces, este se va a denominar más periférico. Pero si la lesión se encuentra en el cerebelo, entonces va a haber una alteración de lo que va a ser el equilibrio, pero ya pues por una alteración a nivel central. Ahora, no solamente lo que va a ser los cambios de posición determinan nuestra postura, sino resulta que también nuestra visión, el entorno, si nosotros estamos viendo los objetos, estamos viendo el panorama, también estamos ayudando a mantener nuestra postura o equilibrio. De ahí que, por ejemplo, si nos paramos de cabeza o rotamos la cabeza muchas veces o vemos varios objetos moviéndose, nos mareamos y podemos perder el equilibrio, porque la visión también está mandando información sobre nuestra postura. Entonces, cuando nosotros hacemos exploración en nuestros pacientes sobre cómo está el aparato vestibular, ¿qué hacemos? Como este cerebelo está recibiendo información del aparato vestibular, está recibiendo información de diferentes áreas del cuerpo, entre ellas también a partir de lo que va a ser el sentido de la vista, se lleva información hacia lo que va a ser el cerebelo. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros pacientes? Si queremos hacer la exploración, o les vendamos los ojos o les pedimos que cierren los ojos. Entonces está el paciente de pie con los ojos cerrados. Ya no tienes ayuda de la visión del panorama para mantener el equilibrio. Ya estamos entonces como que quitando esta ayuda. Ahora tenemos que valorar el sistema vestibular. ¿Qué hacemos? Le rotamos la cabeza, nosotros movemos la cabeza de un lado para el otro, está con los ojos cerrados y luego le pedimos que empiece a caminar. Si su sistema vestibular está bien, está funcionando bien, los movimientos de la cabeza que nosotros le hemos hecho simplemente van a pues ser captados por lo que van a ser entonces estos cilios, de lo que van a ser las máculas y las crestas ampulares,
y se va a mandar información de la posición hacia el núcleo vestibular y de ahí al cerebelo. Y el paciente va a empezar a caminar. Pero si el sistema vestibular estuviera dañado, ¿qué va a pasar? Está con los ojos vendados, no tiene la ayuda para mantener el equilibrio por la visión del panorama. Entonces solamente se vale de su aparato vestibular. Y si el aparato vestibular está dañado y pues le movemos la cabeza o le hacemos dar vueltas, vamos a ver nosotros de que los otolitos empiezan a moverse, no va a ser captado adecuadamente los cambios de posición y aceleración de la cabeza y el paciente pues no va a poder mantener el equilibrio, se va a marear y va a empezar a caminar chueco o de repente se nos va a caer, ¿no? Entonces en ese caso estamos evaluando lo que va a ser el sistema vestibular. Por eso es que lo evaluamos o hacemos la evaluación en el paciente con los ojos cerrados o vendados para valorar directamente lo que va a ser el aparato vestibular. ¿Alguna pregunta? Doc, Sí. aquellas personas que sufren de mareo constante, ¿tiene que ver algo, no sé, con los otolitos, algún problema ahí? Mira, cuando hay algunos problemas de lo que va a ser el equilibrio, pueden ser algunos que van a ser, como tú dices, agudos o crónicos, como mencionas, ¿no? Constantes. Hay que ver si es de origen central o es de origen periférico, ¿no? Si es de origen periférico, puede ser el sistema vestibular que esté dañado, pero si es de origen central, puede ser que haya algún problema a nivel cerebeloso, ¿no? Ahora, pues cuando, digamos, tenemos, por ejemplo, un accidente de tránsito donde ha habido un movimiento de aceleración y desaceleración brusco, a veces puede ser que estos otolitos que están inmersos en esta sustancia gelatinosa, pues vayan a desparramarse como si tuviéramos nosotros pepitas dentro de, pues, de un vaso con agua, ¿no? Entonces, si se agita el vaso con agua, las pepitas se van por todo lado, ¿no? Entonces, en ese momento pueden aparecer mareos porque los otolitos recién se van a empezar a acomodar con el tiempo. Es como si hubieran batido los otolitos en el accidente, por ejemplo, y eso va a generar mareos. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? No se puede agarrar, abrir y poner en posición los otolitos. Lo único que se hace es reposo hasta que los otolitos nuevamente vuelvan a su posición, como después de que hayamos revuelto, digamos, el agua con las pepitas, para que éstas vuelvan a su posición. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo estático, ¿no ve? Y a medida que el agua deje de moverse, pues las pepitas también se van a poner quietas. Entonces, simplemente, pues uno de los tratamientos cuando hay estos mareos o vértigos, pues va a ser el reposo. Uno para que los otolitos se acomoden nuevamente y otro para evitar que el paciente quiera moverse y no tenga equilibrio y se vaya a caer, se vaya a accidentar y pues surja algún problema mucho peor. Ahora, otra situación puede ser que haya un mal flujo o una mala perfusión hacia lo que van a ser las fibras nerviosas del sistema vestibular. Entonces, a veces puede ser, por eso es que cuando tenemos pacientes que tienen mareos, hacemos un perfil lipídico, porque puede ser que haya tal cantidad de colesterol, triglicéridos, que están produciendo pues una disminución del flujo sanguíneo hacia estas fibras nerviosas, igual que en la diabetes, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas situaciones? No hacemos el tratamiento para la dislipidemia si es que fuera necesario y muchas veces damos irrigadores cerebrales, ¿no? El irrigor que conocen nuestros abuelitos, ¿no? La flunaricina que nosotros administramos entonces para mejorar el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Y de esa manera hacemos pues que vaya a reducir lo que va a ser esta, digamos, isquemia o reducción de flujo sanguíneo del sistema vestibular y entonces empiece a restablecerse su función. Ahora, como el sistema vestibular está muy cerquita de lo que va a ser entonces el sistema auditivo, a veces pueden haber procesos infecciosos o inflamatorios de vías respiratorias del oído que pueden generar también lo que va a ser una laberintitis, ¿no? Entonces, que va a ser la pérdida del equilibrio por inflamación entonces de todo este sistema vestibular.
Entonces, en ese caso, pues hacer el tratamiento sintomático o tratamiento pues etiológico del proceso infeccioso inflamatorio y pues ayudarnos con lo que va a ser, como hemos dicho, fármacos que vayan a aumentar lo que va a ser el flujo sanguíneo a nivel cerebral para pues ayudarle un poco al sistema vestibular a reaccionar, ¿no? Normalmente cuando es periférico, pues es de carácter agudo. Los mareos que se presentan de manera brusca, el paciente se levanta y se quiere caer de la cama, etcétera, y que pues dura entre unos 5 a 10 días, ¿no? Hasta que se restablece todo esto. En cambio, si es de origen central a nivel cerebeloso, puede ser que vaya a ser más crónico y no, pues no mejore con el tratamiento, ¿no? Entonces, eh, a veces puede acompañarse de otra sintomatología como dolores de cabeza, etcétera. Entonces hay que ver si es de origen central o si es de origen periférico. Ya, Doc. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Doc, el estrabismo es sí o sí porque tienes una lesión en el área del control de los ojos o puede ser genético también. Hay diferentes tipos de estrabismo. Uno que sí son genéticos, donde toda la familia puedes ver, o por ejemplo la mamá tiene estrabismo y pues los hijitos también tienen estrabismo, ¿no? Otra causa puede ser alteración de la función ocular misma, ¿no? Puede ser a veces, digamos, desde que tengas un problema visual, ¿no? Entonces, un ojito, por ejemplo, no ve bien, ¿no? Y entonces, básicamente, pues se empieza a abolir lo que va a ser la función de ese ojito, el sistema nervioso empieza a omitir la función de ese ojo y empieza a aumentar lo que va a ser el estrabismo, ¿no? O más bien al contrario, puede ser que el estrabismo ocasione alguna alteración visual. Puede ser a nivel de los músculos oculares, puede ser a nivel de los nervios oculares o puede ser, sí, a nivel central. Igual que en las alteraciones de la postura, hay que determinar cuál es la situación o cuál es la causa del estrabismo, ¿no? Por ejemplo, si es alguna alteración en los músculos oculares, pues a veces se hacen cirugías para de repente liberar pues alguna fibra muscular y permitir pues que los ojitos se desplacen de manera coordinada. No, pero si el problema es visual, que uno de los ojos no ve y está siendo ignorado por el sistema nervioso, es corregir lo que va a ser la visión. Y si es a nivel central, pues habría que investigar por qué ha aparecido, ¿no? Si está dañado lo que va a ser el área de los movimientos oculares en la corteza o el área del control de movimientos que está en el tronco del encéfalo, en el mesencéfalo en realidad. Ya, muchas gracias. Bien, nos queda un temita más para ver, pero les tengo una buena noticia. Se ha quitado el último tema del temario, entonces, pues un temita menos tienen para el examen final. Ya como se ha adelantado un día el examen, como estamos cerca de Navidad, entonces se ha quitado el último tema, que es este de corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria. Pero de todos modos lo vamos a avanzar rapidito. Este tema no es muy difícil, entonces ya relájense un poquito y pues escúchenlo para que les vaya a servir más adelante. Cuando hemos hablado nosotros de la anatomía del sistema nervioso, hemos visto nosotros que pues en la corteza teníamos más o menos unos 100.000 millones de neuronas haciendo sinapsis entonces con otras neuronas pues de niveles superiores, inferiores, etcétera, para coordinar lo que van a ser pues los movimientos, para coordinar lo que va a ser la sensibilidad, para coordinar lo que va a ser las funciones intelectuales. Entonces, estas neuronas están dispuestas pues en capas, como habíamos visto nosotros las anteriores clases en el área de corteza o somatosensitiva, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos niveles entonces o capas en la corteza? Capa 1, capa 2, 3, 4, 5 y 6.
¿no? Dentro de esta corteza cerebral tenemos neuronas que van a ser de diferentes tipos, que van a ser las células estrelladas, las células fusiformes y las células piramidales. ¿A qué les hace recuerdo las células piramidales? ¿A qué vía? Vía piramidal. Corticoespinal. A la vía corticoespinal o la vía piramidal, que hemos dicho que nacía en la corteza y terminaba pues en las fibras musculares esqueléticas. Entonces, de ahí también surge lo que va a ser entonces este sistema. En esta capa nosotros tenemos las células estrelladas que ustedes ven o células granulosas que son, dice, más pequeñitas y que tienen axones cortos. Estas tienen un carácter disexcitador o carácter inhibidor. Inhiben a través de lo que va a ser el ácido gamma-aminobutírico o excitan a través de lo que va a ser el glutamato. Entonces, el glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia. Y el GABA va a ser pues inhibidor, el ácido gamma-aminobutírico. Entonces, estas células pueden estar haciendo sinapsis con otras células para excitarlas o inhibirlas. Luego, en la capa de la corteza tenemos las células fusiformes que pues van a dar lugar, dice, a fibras de salida de la corteza hacia otros niveles, ¿no? De repente hacia lo que van a ser los otros núcleos de los ganglios basales, hacia lo que va a ser el hemisferio opuesto, ¿sí? Y finalmente tenemos a las células piramidales, que son las de mayor tamaño. ¿Se acuerdan las células gigantes de Betz? Estas pues células van a dar origen a otras fibras, entonces, que van a, estas fibras van a continuar su recorrido a lo largo de lo que va a ser la médula. Son las fibras más largas que nacen en la corteza y recorren lo que va a ser la médula. Y de eso se van a acordar, de la vía córtico-espinal o la vía piramidal, ¿sí? Entonces, estas son las células más grandes que hay. Empiezan en la corteza y pues continúan por la médula hasta llegar a lo que van a ser las astas anteriores y hacer sinapsis con las fibras eferentes. Las capas de la corteza, que hemos dicho que son 6, pues tienen algunas características especiales. ¿Se acuerdan? La información llegaba a través de ¿qué capa? ¿A través de qué capa ingresaba la información? Cuarta. A través de la capa 4. Bien. Y desde ahí podía subir la información hacia las capas superiores, capa 1, capa 2, o descender a las capas 5 y capa 6. Las capas 1 y 2 reciben las señales de entrada y pues procesan la información. Pero la capa 2 no solamente hace eso, sino que junto con la capa 3 habíamos dicho nosotros que enviaba fibras al hemisferio opuesto a través de lo que va a ser el cuerpo calloso. Del hemisferio derecho mandaba información al hemisferio izquierdo. Del hemisferio izquierdo mandaba información al hemisferio derecho. ¿Sí? Por lo tanto, entonces ambos hemisferios están conectados a través del cuerpo calloso, pues que recibe fibras de las capas 2 y 3 de la corteza cerebral. Las capas 5 se encargan principalmente de lo que va a ser mandar fibras hacia lo que va a ser el tronco del encéfalo y la médula, ¿sí? Hacia las sustancias reticulares, entonces en el tronco del encéfalo, hacia lo que va a ser pues la sustancia gris a nivel medular. Y la capa 6 se va a encargar de mandar información hacia lo que va a ser el tálamo, ¿sí? Entonces tenemos estas capas. Ahora, en la corteza cerebral no solo tenemos un área somatosensitiva, sino también teníamos nosotros un área motora, como habíamos mencionado. Pero no solamente hay el área somatosensitiva posterior a lo que va a ser la cisura central o el área motora anterior a la cisura central. Resulta que en la corteza tenemos nosotros áreas especializadas para determinadas funciones. Así tenemos lo que va a ser el área parieto-occipito temporal, que se va a encontrar en esta región. En el área parietal posterior va a encontrarse en lo que va a ser el área de Wernicke, va a encontrarse en lo que va a ser la circunvolución angular, que se encuentra un poquito más profunda,
y lo que va a ser en la porción anterior del lóbulo occipital. Entonces, toda esta área se denomina área parieto-occipital temporal. ¿Y de qué se encarga? Se va a encargar, uno, de lo que va a ser la decodificación del lenguaje escrito. El área de Wernicke, que es se encarga de que nosotros vayamos a poder leer, ver las palabras y comprender el significado de las palabras. Entonces resulta que tenemos áreas específicas para eso. Porque si tuviéramos solamente un área sensitiva y un área motora, el área sensitiva lleva información y el área motora una respuesta, seríamos como los animalitos, ¿no ven? Que alguien les patea y pues reaccionan con agresividad, o de repente alguien les maltrata y se escapan, reciben un estímulo doloroso y corren, seríamos así. Pero nosotros tenemos áreas especializadas para otras funciones. Eso nos hace pues ser supuestamente animales racionales, ¿no? Porque ya algunos procesos que se producen van a tener ya pues el componente del pensamiento, del razonamiento. Entonces aquí el área de Wernicke nos permite esto. A través de lo que va a ser pues la visión, nosotros podemos hacer una lectura. Pero el que nosotros vayamos a ver las palabras no quiere decir que nosotros ya vayamos a poder interpretarlas directamente. Esa interpretación se produce aquí en el área de Wernicke, el área de la comprensión del lenguaje escrito. ¿Sí? Si leemos un poema, pues lo vamos a poder interpretar aquí. Si leemos nuestro libro de Guyton, vamos a poder interpretar y pues entender el contenido en esta área de Wernicke. Tenemos el área para denominar los objetos que se encuentran en la parte anterior del lóbulo occipital. ¿Sí? ¿Con qué sentido vemos nosotros los objetos? ¿Con cuál de nuestros sentidos vemos los objetos? La vista. Con la vista, ¿sí? Pero esto no pues necesariamente va a implicar que yo vaya a poder denominar los objetos. La visión no pues determina esa inteligencia, eso depende de lo que yo he aprendido. Desde pequeña a mí me han dicho que pues, no sé, la superficie donde está mi computadora es una mesa y yo he aprendido que esto es una mesa, que pues el material sobre el que escribo es mi cuaderno. Entonces yo he aprendido que eso es cuaderno, que los libros que utilizo son libros, ¿no? Entonces yo he aprendido en el transcurso del tiempo todo eso. Entonces lo que me permite identificar y denominar los objetos va a ser entonces esta área anterior del lóbulo occipital. Si una persona tiene lesión de esta área, no va a poder denominar objetos. Puede ser que sea un profesional, un abogado, ¿no? Que ha sufrido un accidente y ha tenido una lesión entonces de la parte anterior del lóbulo occipital. Y entonces ustedes como médicos agarran y le muestran y le dicen, señor, usted puede decirme qué es esto y le muestran un lapicero. El paciente se supone que es una persona profesional, ¿sí? Que ha visto cientos de veces el lapicero, ha utilizado el lapicero, pero les va a decir, de repente es verde, tiene punta, pero no va a ser capaz de denominarle y decirles, es un lapicero. Le van a mostrar un reloj y el paciente va a poder decir, sirve para ver la hora, se pone en la mano, pero no va a ser capaz de decir, es un reloj, no va a tener la capacidad de denominar. Puede ser que con la visión está viendo el objeto, puede ser que les esté describiendo porque su área, bien, ¿se acuerdan? ¿No ve? Que teníamos un área somatosensitiva que pues se encargaba de determinar las formas de los objetos, las texturas y todo, ¿no ve? Entonces va a ser capaz de poder describirles de repente el objeto, pero no va a ser capaz de denominarles el objeto. Y no porque no sepa, porque ha tenido el lapicero cientos de veces en la mano, ¿no ve? Entonces, fíjense que tenemos entonces áreas especiales para esta situación, ¿no? Tenemos lo que va a ser el área de Broca. El área de Broca se encarga de lo que va a ser pues la vocalización de las palabras.
Entonces, si se daña el área de Broca, nosotros podemos emitir sonidos porque nuestras cuerdas vocales están intactas. Pero lo que no vamos a poder es gesticular palabra. No vamos a poder nosotros vocalizar de tal manera que sea un lenguaje comprensivo. No podemos decir, pero no vamos a poder hacer realmente un adecuado uso de lo que va a ser la vocalización, ¿sí? Si el área de Broca está dañada y esta se encuentra en el área prefrontal. Ahora, otra función que tiene el área prefrontal, ustedes se van a dar cuenta y nunca se van a olvidar, es que el área prefrontal se encarga de lo que va a ser nuestro comportamiento social. Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado de que, pues, si nos invitan a una cena, nos vamos a sentar correctamente, pues, en la silla, que, pues, vamos a poner las manos correctamente, pues, solamente los puños sobre la mesa, no vamos a poner los codos, no nos vamos a dormir sobre la mesa. Eso nos han enseñado, ¿no ve? Entonces, el área prefrontal se encarga de eso. Un paciente o una persona que tenga lesionada el área prefrontal no va a tener un comportamiento social adecuado. Puede ser que de repente llegue y se vaya a sentar sobre la mesa. Puede ser que llegue y empiece pues a hurgar los cubiertos y se puede poner los cubiertos a la nariz. Entonces, tiene una alteración en el área prefrontal, ¿no? Y entonces esto está asociado con lo que va a ser la memoria y el aprendizaje. Cuando les hablo de esto, por ejemplo, les digo, un niño de 3 años que empieza, digamos, a dejar o de 2 años que empieza a dejar el pañal, pues en algún momento puede bajarse el pantalón y orinar sobre las plantas en el jardín. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le enseñamos, le decimos, esto no se hace, tienes que ir al baño, ¿no ve? No está bien que orines en las plantas. Le enseñamos eso. Él aprende eso y cuando es adulto sabe que no debe hacer eso. Pero una persona que tiene una lesión en el área prefrontal puede ser una persona, un adulto de 30 años que se baje el pantalón y vaya a orinar en el jardín, ¿no? A pesar de que el baño está a 2 pasos. Entonces, nuestro comportamiento social se debe pues a una pues integración de la información, de la memoria, del pensamiento que se encuentra en el área prefrontal. ¿Se entiende esto? La corteza de asociación límbica. Entonces, en la corteza de asociación límbica nosotros vamos a pues tener también lo que va a ser la integración del comportamiento emocional y motivado, ¿no? De repente hay personas pues que tienen alteraciones emocionales, depresión o que no tienen motivación, ¿no? Están desmotivados, no quieren hacer nada absolutamente porque puede aparentemente haber una lesión en lo que va a ser el área de asociación límbica, ¿sí? Entonces tenemos un área también de la motivación. El área del reconocimiento de la fisonomía. Fíjense que tenemos también nosotros un área, dice que se encuentra en las superficies ventromediales de los lóbulos occipital y temporal, que se encarga de que nosotros podamos reconocer algunos datos fisonómicos de las personas para poder reconocerlas. Entonces, una persona que tenga una lesión de esta área puede ser que conozca a la persona, que hable, que pueda reconocer su voz, pero cuando la ve no es capaz de identificarla porque esa área de reconocimiento está dañada, ¿no? Como que no es una amnesia, pues digamos, se acuerda de su voz, tiene recuerdos de esta persona, pero no es capaz de enfocar pues, su rostro y recordarlo de manera correcta, ¿sí? Ahora, tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo. Dice que el 95% de las personas tiene como hemisferio dominante el hemisferio izquierdo. 95% de las personas. Y se acuerdan que la información que proviene de la corteza motora izquierda va a ir hacia lo que va a ser los músculos del lado derecho del cuerpo. Por lo tanto, la persona que tiene el hemisferio dominante izquierdo va a ser zurdo o va a ser diestro.
maneja mejor la mano derecha o la izquierda? Va a ser diestro. Sí, porque su hemisferio dominante va a ser el izquierdo por la decusación a nivel del bulbo que hemos visto, pues va a manejar mejor lo que va a ser la mano derecha. Sí, entonces va a ser diestro. Muy poco porcentaje va a ser pues personas que tengan hemisferio dominante derecho y que vayan a ser zurdos. ¿Sí? Entonces, pues las personas que tienen pues más el hemisferio dominante del lado izquierdo, pues van a ser personas que van a ser más lógicas, matemáticas, deductivas, ¿no? En cambio, las que pues tienen dominancia del hemisferio derecho, dice que son un poco más artísticas, un poco más abstractas, ¿sí? Entonces, pues no se sabe por qué razón uno de los hemisferios, o en este caso en la mayoría de las veces el hemisferio izquierdo, vaya a tomar un control pues mayor de lo que va a ser la función neuronal. Sí, no se sabe todavía por qué, pero lo que sí se sabe hasta ahora es que pues se puede realizar estímulos para hacer que ambos hemisferios vayan a ser dominantes, ¿no? Entonces, el niño cuando empieza a comer, come con la mano derecha y con la mano izquierda. Un día come con la mano derecha, el otro día está agarrando su cuchara con la mano izquierda. Pero ¿qué hacemos nosotros? Agarramos y le ponemos la cuchara en la mano derecha. Le decimos, con esta mano tienes que comer. No, hay que dejarlos que coman con ambas manos. Si quieren empezar a escribir con ambas manos, que escriban con ambas manos, porque el hecho de ser ambidiestro genera pues más conexiones en ambos hemisferios. Es como si hiciéramos nosotros que ambos hemisferios fueran dominantes. Y si uno de los hemisferios sufre alguna lesión, el otro hemisferio es totalmente capaz de mantener las funciones porque también va a estar estimulado como hemisferio dominante. Pero eso pues ya pues es una cosa aparte, ¿no? Por ejemplo, una vez en el hospital vi a un niño de 1 año y medio, 2 años habrá sido, que pues se había caído del segundo piso en su andador. Tenía una lesión a nivel cerebral, entonces que le ha producido pues parálisis de lo que va a ser la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces lo que se estaba haciendo era estimularlo de tal manera que como él pues tenía parálisis pues del lado derecho del cuerpo, lo que se estaba haciendo era estimularlo de tal manera que el hemisferio derecho se vuelva dominante para poder restablecer la función motora del lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Entonces, como era niño, pues el neurólogo pediatra decía que esto podía ser posible, ¿no? Entonces, pues de ahí que es importante, por ejemplo, estimular a temprana edad, pues a los niños, por eso les damos juguetes de colores, les damos pues texturas, formas, rompecabezas, etcétera, porque lo que estamos queriendo hacer es aumentar las conexiones neuronales durante la infancia, hacer que su sistema nervioso se desarrolle, porque ya un viejito de 80 años, ¿será que si le damos formas, colores, va establecer más conexiones, va a desarrollar su sistema nervioso? Entonces es importante ese estímulo durante la niñez. Ahora, vemos el área de Wernicke, hemos dicho que ¿de qué se encargaba el área de Wernicke? ¿De qué se encargaba el área de Wernicke? Interpreta. De interpretar lo que era el lenguaje escrito. Dice que el área de Wernicke del hemisferio dominante se encarga de eso y el área de Wernicke del hemisferio no dominante se encarga de lo que va a ser la comprensión del contenido emocional. Por ejemplo, en nosotros, la mayoría de las personas que somos diestros, tenemos el hemisferio izquierdo dominante. El área de Wernicke del hemisferio izquierdo, entonces, si se lesiona, lo que va a hacer es que nosotros no podamos comprender las palabras, vayamos a leer y no vayamos a entender lo que dice el contenido. En cambio, si se lesiona el área de Wernicke del hemisferio derecho no dominante de nosotros, podemos leer, comprender el contenido, pero no vamos a poder entender el contenido emocional. Por ejemplo, un poema y vamos a, pues, digamos, uno de Pablo Neruda, ¿no? Volarán las oscuras golondrinas, digamos.
Entonces, nosotros podemos interpretar esto, tomarlo literal y no encontrar el contenido emocional. Vamos a decir, ¿de qué se trata? Ah, de unas golondrinas que están volando. Entonces, no vamos a poder encontrar el contenido emocional si el hemisferio no dominante está lesionado en el área de Wernicke. Entonces, se dan cuenta, tenemos nosotros todo esto. Ahora, como hemos dicho nosotros que el área prefrontal es el encargado de lo que va a ser principalmente la conducta social. Las personas que tengan una lesión en el área prefrontal pueden tener una disminución de la agresividad. De ahí que antiguamente pues a veces se hacían cirugías para aquellas personas que eran muy agresivas, ¿no? Se hacía la drepanación que se llamaba, que era la destrucción del área de la corteza situada en el área prefrontal para reducir la agresividad. Eso les contaba al otro grupo. Día de ayer les decía en la película de Jack el Destripador. Se trata de la historia de un cirujano en realidad, pues que mataba a sus víctimas que eran prostitutas, ¿no? Y empezaba a sacarles los órganos, etcétera, pues de manera como un cirujano, ¿no? De manera muy limpia. Y entonces, ¿qué hacía también con algunas personas? Entonces hacía neurocirugías, donde iba lesionando áreas de la corteza cerebral para hacer que estas personas no vayan a hablar, para hacer que estas personas pues no vayan a sentir pues tal vez emociones, para que estas personas no vayan a sentir agresividad y tengan sumisión. Entonces iban destrozando áreas de lo que va a ser la corteza cerebral. A ver si ven en vacaciones esa película. Entonces, van a ver ustedes eso, ¿no? Que si se lesiona el área prefrontal, disminuye la agresividad. Y como les decía, se hacía eso en personas que eran de repente muy agresivas, ¿no? Pero lo que se hace también o lo que se genera es un comportamiento social inadecuado. De repente ya no puede estar en sociedad, sino que se va a ir a esconder, no va a querer hablar con las personas, hay alteraciones de lo que va a ser la atención, hay pérdida de la memoria de trabajo, hay incapacidad para poder reflexionar sobre lo que van a ser nuestros actos, si son buenos o malos. Entonces, básicamente, cuando hay lesión del área prefrontal, tenemos un comportamiento antisocial, ¿sí? Como hemos hablado, si hay una lesión en el área de Wernicke, tenemos una alteración en la interpretación de lo que va a ser el lenguaje escrito. Si hay una lesión en el área de Broca, pues vamos a tener una fascia motora y no vamos a poder gesticular palabras, ¿sí? Si se lesiona el área de Wernicke y se sobrepasa el área de Wernicke hacia otras regiones, tenemos una fascia global, porque el área de Wernicke se comunica con el área de Broca para poder determinar que haya una comunicación y vocalización adecuada, ¿sí? Como hemos dicho nosotros que el cuerpo calloso comunicaba un hemisferio con el otro, pues vamos a ver nosotros de que la información de un hemisferio no se queda en ese hemisferio, sino pasa al lado opuesto a través de lo que va a ser el cuerpo calloso, ¿sí? Ahora, esto es recordar porque ya hemos visto nosotros en la introducción a lo que era la neurología. Vamos a hablar de lo que va a ser el pensamiento, la conciencia y la memoria. Cuando hablamos nosotros de memoria, hemos dicho que se producía lo que era la facilitación de algunas fibras nerviosas, ¿no? Tanto repetíamos, digamos, alguna información que las fibras nerviosas se facilitaban y era más fácil que nosotros vayamos a reconocer ese contenido. Les decía, si han leído una vez su libro de Guyton, seguramente que han captado por lo menos los títulos y los subtítulos. Si leen 2 veces ya van a empezar a profundizar los contenidos. Si leen 3 veces seguramente que ya van a empezar a dominar los contenidos. ¿Qué ha pasado? Con la repetición se han las fibras. Se ha facilitado la transmisión sináptica porque van a aparecer algunos cambios que van a ser químicos y también físicos en las fibras nerviosas. Y eso se denomina huellas de memoria. Entonces, fíjense, todo lo que nosotros vamos acumulando dentro de lo que va a ser nuestro cerebro, pues va a generar lo que va a ser el pensamiento. Por eso es que decíamos que todos estos procesos del comportamiento social
necesitan primeramente pues lo que va a ser el aprendizaje, la memoria, para que sepamos que no debemos subirnos y bailar sobre la mesa, digamos, en un cumpleaños, aunque alguien lo hace, ¿no? Tenemos lo que va a ser la memoria a corto plazo, la memoria a mediano plazo y la memoria a largo plazo. Esta es la penúltima diapositiva, no se preocupen. La memoria a corto plazo es la memoria que dura unos segundos, minutos, ¿no? Por ejemplo, nos dan un número de teléfono hace rato y simplemente decimos ya, pues el número es el 7, no sé, 707-3556-2. Se perdió después la información, no lo anotamos, no lo repetimos y una hora después no sabemos qué número era. ¿Qué número les he dicho? 705-73-2, ay, no sé. No, no era ese número. Pero ven, la memoria a corto plazo cuando no lo hemos repetido. Pero si yo les repito el número varias veces o ustedes lo repiten, se va a generar una facilitación. ¿Cómo han aprendido su número de teléfono ustedes o el número de teléfono de sus papás, de sus enamorados, de sus hermanos? Con repetición. O han estado repitiendo en la cabeza o tantas veces han estado llamando a ese número que pues básicamente lo han aprendido. ¿Sí? Entonces, la memoria depende de eso, de la repetición. Entonces, la memoria a corto plazo dice que hace uso de circuitos reverberantes. Hay un impulso, esta misma fibra se autoestimula y produce una respuesta. Pero se acuerdan que los circuitos reverberantes no podían ser perpetuos porque en algún momento terminaba el neurotransmisor o los receptores se escondían para evitar pues que este se perpetúe. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esta información que teníamos se perdió después de unos minutos o de unas horas. La memoria a largo plazo dura días a semanas, ¿sí? Y se produce por cambios físicos o químicos en las terminaciones nerviosas que persisten un tiempo más prolongado. En este caso, por ejemplo, dice que la serotonina es la encargada de la memoria a mediano plazo, ¿no? Entonces, hace que podamos recordar las cosas un tiempo más prolongado. ¿Qué hace la serotonina? Dice que activa la adenilato ciclasa, haciendo que se libere la proteína sinasa y que esta vaya a formar lo que va a ser el AMP cíclico. El AMP cíclico cierra lo que van a ser los canales de potasio y como se cierran los canales de potasio, la fibra va a estar más positiva, por lo tanto va a ser más excitable. ¿Se dan cuenta? Ha creado una facilitación de esta fibra. Así, por ejemplo, pues vamos a nosotros tener un recuerdo o una memoria más a largo plazo. ¿Se acuerdan? Les ponía, por ejemplo, no sé, el de una niña comiendo galletas de su abuela, ¿se acuerdan? En las anteriores diapositivas, cuando habíamos visto introducción. Por ejemplo, el hecho de que nosotros hayamos sentido algo agradable ha despertado nuestros sentidos y ha generado entonces este sistema de facilitación. Ha hecho que nosotros digamos, qué rico, vayamos a tener pensamientos agradables y esto ha generado un cambio químico. Ha hecho que pues se cierren los canales de potasio, la fibra permanezca un poco más cerca del umbral y por lo tanto cualquier estímulo, un olorcito así de a galletas, ay, las galletas de la abuela, ¿no? Y ya recordamos nosotros esto porque la fibra está facilitada. Y cuando hablamos de la memoria a largo plazo, dice que no solo se produce un cambio químico, sino un cambio físico también de lo que va a ser las uniones nerviosas, la sinapsis. Va a haber un aumento, dice, del número de lugares de liberación de las vesículas sinápticas, un aumento del valle sináptico. Hay un aumento de las vesículas sinápticas, no solamente de la área de liberación, sino del número de vesículas sinápticas, más, digamos, vesículas de serotonina. Va a haber un aumento de las terminales sinápticas, incluso un aumento del número de receptores postsinápticos. Esto genera entonces, pues, una facilitación mayor de la fibra. Ya no solamente un cambio químico, que quiere decir, pues, que la fibra ya está un poco más cerca del umbral. En este caso, la fibra ya ha sufrido cambios permanentes, ha adaptado su estructura para poder producir descargas más rápidamente.
Ha aumentado el número de sus vesículas sinépticas, ha aumentado el tamaño o de la área de lo que va a ser el valle sináptico, ha aumentado el área o el número de receptores postsinápticos. Por lo tanto, se ha generado una memoria a largo plazo. Por ejemplo, ustedes libros que van leyendo, pues se queda el concepto, lo básico que ustedes aprendan, pero van a darse cuenta que con los años, cuando lleguen a internado, apenas el título del tema de repente van a recordar. Pero aquellos temas que ustedes han expuesto, que ustedes han pues hecho cuestionarios, trabajos, mapas conceptuales, mapas mentales, eso no se les va a olvidar porque ha habido entonces un ambiente de repetición y por lo tanto ustedes no van a perder esos detalles. Las fibras están bien facilitadas. Entonces, ¿cómo consolidamos la memoria? Dice que para que haya una consolidación mínima se necesita 5 a 10 minutos entonces para generar una consolidación, digamos más o menos decir, pues el sistema nervioso tiene 100.000 millones de neuronas, ¿no? Entonces eso lo repiten ustedes en 5 minutos y probablemente se vaya a consolidar y pueda servirles para el día del examen. Pero probablemente al siguiente año ya no se acuerden cuántas neuronas tenemos. Pero para una consolidación robusta dice que necesitamos por lo menos 1 hora. Entonces dense cuenta, no vale la pena leer 5 minutos antes del examen, al menos no para tener una consolidación de memoria. Puede ser para salvar el examen, pero no nos sirve para adquirir un conocimiento permanente. Dice que se cree que la consolidación se genera con la repetición. Repetir y repetir y repetir como loritos. Pero no es lo suficiente entonces para mantener la consolidación por tiempo prolongado. Es necesaria la experiencia sensitiva, la comparación y asociación, dice, de esta experiencia con experiencias antiguas. Es por eso que les decía, por ejemplo, yo recuerdo del área motora y el área somatosensitiva, las comparo con un auto. Digo, el área motora se encuentra adelante porque el motor del auto está adelante, ¿no? Y entonces nunca más se me olvidó eso de que pues el área o la corteza motora está por delante de la cisura central, ¿sí? Entonces, esta asociación me ha servido. El hecho de que ustedes, por ejemplo, pues vayan a hacer, digamos, una punción venosa. De repente han encontrado ustedes el contenido, hemos hablado, hemos avanzado sobre los pasos para realizar una punción venosa. Lo han repetido, han hecho de repente un organizador gráfico y han realizado cierto modo de consolidación por repetición. Pero en el momento en que ustedes hagan una punción venosa, realmente vayan a hacer la extracción de sangre, nunca más se les va a olvidar. O cuando ustedes los que saben manejar bicicleta, ¿alguna vez se les ha olvidado cómo manejar la bicicleta? No, Doc. No pueden pasar 5 años sin que ustedes agarren una bicicleta y en cuanto se suban a la bicicleta y empiecen a pedalear, otra vez ya están manejando bicicleta. ¿Cómo es que han logrado consolidar este conocimiento? A través de la práctica. A través de la práctica, muy bien. Sí, porque si yo les describo la bicicleta y todo, no con eso van a aprender a manejar. Se van a subir, van a querer pedalear con un pie, con el otro se va a volcar la bicicleta. Pero una vez que ustedes han empezado a pedalear, han aprendido ahí, pedalean, mantienen el equilibrio, coordinan, aprendieron a manejar bicicleta y nunca más se van a olvidar. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, la consolidación se genera, uno, con la repetición, pero no es suficiente. Es necesaria una experiencia sensitiva, una experiencia de comparación, y es necesario, pues, entonces, comparar esta experiencia también nueva con una experiencia antigua para pues aprender. Entonces, ver y hacer. De esa manera consolidamos nosotros el conocimiento. Vemos y luego hacemos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Como les decía, este último tema que lo hemos avanzado así rapidito, ya no va a ingresar a lo que va a ser el examen. Doc, ¿Sí? tengo una pregunta.
¿Sí? Sobre el área de Broca, ¿qué pasaba si había una lesión? Creo que no se podía articular o hacer sonidos. Eso no entendí. Si me puedes repetir, por favor. Cuando se lesiona el área de Broca es el área motora de la vocalización de las palabras. Entonces, si se lesiona el área de Broca, no se va a poder vocalizar, no vamos a poder nosotros hablar. Sí podemos emitir sonidos, ¿no ve? Como gemidos, etcétera, porque las cuerdas vocales están intactas, la lengua está intacta, por lo tanto, entonces emitimos sonidos, pero no podemos vocalizar. Por ejemplo, a los pacientitos, digamos, a los viejitos, ¿no? Les da embolia. Y cuando les da embolia ya no pueden hablar, ¿no ve? Nada más hacen esos sonidos, ¿no ve? O intentan vocalizar, pero no pueden, porque el área motora de la vocalización, que es el área de Broca, está dañada. Entonces, área de Broca, vocalización. Ok, Doc, gracias. Bien, entonces, pues hemos terminado el temario. Les voy a dictar los capítulos. Anótense lo que entra en el examen de lo que es sistema nervioso. Ya están listos para anotar. Entre el capítulo 46, organización del sistema nervioso, funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. Ingresa lo que es el capítulo 48. A ver, esperen un segundito. Vamos a confirmar. El 47, doctora, no entra, ¿no? No, el capítulo 47 no va a entrar. Ya el capítulo 47, ¿se acuerdan? Eran receptores sensitivos, cuando hemos hablado justamente de los circuitos reverberantes y todo, pero les había dicho que tienen que darle una leidita por lo menos para saber, porque ahí están, por ejemplo, la clasificación de las fibras nerviosas, que lo menciona ya más desordenado en los otros capítulos. Por lo tanto, denle nomás una leída al capítulo 47 que les va a servir para los otros capítulos. Pero ese oficialmente no entra, o por lo menos lean de los resúmenes o del compendio que tiene, ¿sí? El capítulo 48 sí entra, sensibilidad somática tipo 1, las sensaciones táctiles y posicionales, capítulo 48. Capítulo 49, sensibilidades somáticas tipo 2, dolor y sensibilidad térmica. Eso ingresa. Ahora ingresa también lo que va a hacer, directamente nos vamos a la neurofisiología motora, ingresa lo que va a ser el capítulo 55, funciones motoras de la médula espinal, reflejos medulares, el capítulo 56, control de la función motora por la corteza y el tronco del encéfalo. Y eso es todo. Del primer y segundo parcial, doctora, ¿va a entrar todo? Les he pasado ya el temario. Ya, pero de todos modos les voy a volver a enviar. Lo que no entra es este último capítulo que estaba antes en el temario. El último capítulo decía corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria, lo que hemos pasado ahora ya. Un resumen rapidito. Ese ingresaba antes, pero ahora se ha quitado ese tema como regalo de Navidad. Bien, ¿hay alguna pregunta? Doctora, Sí. ¿el examen va a entrar 50% del final o va a estar todo mezclado? No, todo va a ingresar por igual, ¿no? Entonces, y les conviene, ¿no? Porque casi mucho énfasis no se ha dado a la parte de neurología, ¿no? Les conviene a ustedes que ingresen más los otros temas. Entonces, todo va a entrar por igual. No va a ser 50-50, todo por igual. Doc, ¿a qué hora va a ser el examen? El examen estaba programado para las 7, pero si hubiera algún cambio o algo, pues se va a publicar ya lo que va a ser la hora exacta. Mañana recién tenemos reunión con los doctores para ver los detalles. Saben ustedes que no hay rezagado del final, ¿no ve? Por eso, procuren no tener inconvenientes ni con el internet, ni con sus computadoras, ni con los celulares, ni nada, pues para no perder el examen. Ya porque no hay rezagado del final.
¿Son 50 minutos, Doc? Sí, van a ser igual 50 minutos. Como, pues, como hemos hecho antes, ¿no? 50 preguntas, 55 minutos. Doc, un favor, ¿será que puedes subir las diapositivas, por favor? Los últimos. Ya, las voy a subir ahora de la parte de neurología, es lo que nos falta, ¿no? Sí. Ya entonces, simplemente ya hemos terminado entonces el temario, esta es nuestra última clase, pues nos vemos directamente el día que hagamos el cotejo de notas. Chicos, eso más quiero decirles, ¿no? En la mañana va a ser el examen y como el día 22 ya tienen que estar todas las notas, ya tiene que cerrarse lo que va a ser la gestión. Entonces, el día lunes por la tarde yo les voy a mandar un mensajito para solicitarles, perdón, que se unan a una reunión para hacer el cotejo de notas. El cotejo de notas va a ser solamente unos 5 minutitos, ¿sí? Les pediría que estén todos para que podamos realmente pues hacer un cotejo entonces sin que haya ningún reclamo ni nada, porque ese mismo día se suben las notas al sistema, se validan y se acaba. No va a haber reclamo al día siguiente de que pues yo no podía asistir a la reunión, ahora quiero que vea mi nota, que mi nota está mal, ni nada. Sí, entonces ese día hagamos eso, por favor. No hay más tiempo para hacer el otro cotejo ni nada, ¿no? El cotejo de práctica sí lo vamos a hacer el jueves o viernes, pero el cotejo de la nota final, pues ese mismo día les voy a pedir que ustedes revisen o si no les voy a mandar al WhatsApp para que ustedes revisen y después lo subo al sistema. ¿Sí? Doc, una consulta, todavía no están las notas del segundo parcial en el SIU, ¿no? Eh, yo las he enviado ya el 3 de diciembre. Las he subido el 3 de diciembre porque justamente me fijé la fecha porque igual me preguntaron. Debe ser problema de dirección de repente que no está validando todavía las notas o como ya se están subiendo notas finales y todo, de repente tal vez no las han subido todavía. Sería bueno que den una llamadita a dirección, a secretaría y pregunten, ¿ya? Porque ya he enviado yo las notas ya las he subido al SIU, incluso he llevado también las actas ya en físico, están en dirección y todo. Está bien, Doc, gracias. Y entonces un poquito de paciencia, aunque también sería bueno que de una vez ya pregunten eso, ¿no? Pero ya saben cada uno sus notas, les he dictado, ¿no? Sí, Doc, muchas gracias. Ya. Entonces, pues nos vemos directamente el día del examen o después del examen, que tengan buena vacación, disfruten de su vacación y pues continúen adelante, ¿no? Es nuestra última clase ahora de teoría. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Doctora, Gracias, Doc. Sí. doctora, quería consultarle algo con respecto a las clases de reposición, creo que iban a hacer. Me Sí. comentaron que creo que es solo hasta hoy para mandarlo de los formularios. Es que pasa que yo estaba pasando Fisio 1 en el grupo B por todo esto. O sea, había online, porque no estaban cambiándose ya de grupos para cuando yo quería, pues no pude cambiarme de nuevo y me quedé en el C. Pero yo llevé práctica con usted en Fisio 1 con el B2. Entonces, no sé si puedo llenar igual el formulario para poder asistir a las clases o a las reposiciones de práctica que están haciendo para febrero, si bien no me equivoco. Ya, sí, puedes llenarlo. El formulario es lo que tienen que llenar, ¿no? De repente tal vez ustedes no pueden hacer llegar lo que va a ser el compromiso todavía y todo, porque el compromiso va a ser para que ustedes entren a la universidad ese día.
No, pero tienen que mandar la confirmación de que van a asistir a las clases, sí o no. Como se les ha mencionado, ya no es obligatorio. Por lo tanto, entonces ustedes pueden decir, sí, yo quiero participar porque quiero aprender esto, o pueden decir, pues no, yo no voy a participar porque no voy a poder llegar, estoy en el Brasil o estoy en Chile, no voy a poder llegar para esas fechas. Bueno, incluso se les pregunta por qué razón no van a participar a los que no participen. Ahora, en tu caso, pues Maritza, eh, podrías directamente llenar el formulario si te han pasado del grupo B, puedes llenarlo con ellos para participar, o podrías llenar el formulario del grupo C ahora, ¿no? No me parece que haya mucho problema en el hecho de que estés en un grupo o en el otro. No creo que haya mucha dificultad. Lo que sí les pediría que sea con el grupo que tienen mayor afinidad entre compañeros para que se mantengan informados en cuanto a fecha y todo, ¿no? Porque si digamos, por ejemplo, ahora estás en otro grupo, Maritza, y yo no voy a poder tal vez contactarte digamos, informarte si es que no estuvieras en el grupo del WhatsApp, digamos, ¿no? Entonces, que mandes tu formulario con el grupo con el que tienes más afinidad. Ok, ¿No? doctora. Entonces, no sé si tú quieres participar con el C o con el B. Mm, Creo que con el B, doctor, es que realmente con mis compañeros del grupo C no nos conocemos realmente bien, pero igual voy a ver también si es que hay posibilidades o no de que pueda ir, doctora, pero es que creo que es solo un día, ¿verdad? O toda una tarde, si bien no me equivoco, como bien comentado, las clases que van a hacer sobre algunas prácticas nada más en especial que son esenciales aprender para nosotros. Sí, bueno, en realidad nosotros con los demás doctores habíamos pues programado como que 2 días, ¿no? 2 mañanas, de 8 a 12, dos días, o de repente por la tarde, ¿no? 2 tardes. Pero en realidad esto está sujeto todavía a ser determinado por dirección de acuerdo a las horas disponibles, ¿no? De repente por ahí dirección nos dice, no, no se puede hacer toda la mañana o más bien háganlo todo un día. Entonces de repente pues se cambia, ¿no? Pero más o menos estaba establecido en hacer una reposición de unas 6 horas, nada más, ¿no? Solamente seis Ah, ok. horitas de reposición y se acaba. Ah, ya sí, es que igual y ahorita yo estoy en Perú, entonces era un poquito difícil el hecho de que si iba a ir o no, porque resulta que acá en Perú desde el 22 pues ya vamos a entrar otra vez en confinamiento porque los casos están aumentando. Pero yo creo que para febrero sí voy a poder ir y, o sea, si son 2 días igual tengo que hacer la renovación de mi visa y todo eso, entonces necesariamente voy a tener que irme en febrero. Entonces sí voy a poder asistir. Entonces voy a llenar el formulario, Doc. Les voy a pedir a una amiga que me pase el link y ¿Ya? para poderme anotar. Es hasta la 1, ¿verdad, doctora? En hora boliviana. Sí, porque están levantando listas en dirección para precisamente organizar los grupos. Entonces yo al principio les había dicho hoy día hasta las 6 de la tarde, pero justamente ayer de dirección me dijeron no tiene que estar antes para que nosotros sepamos si van a venir los 26 estudiantes o si van a venir solamente 10, ¿no? Entonces por eso es que les he pedido que hagan las listas, o perdón, que manden el formulario para que yo pueda hacer las listas y mandar a dirección de una vez. Ah, ok. Ya, doctora. Entonces les digo a mis amigas. Muchas gracias, Doc. ¿Este del Hasta luego. mediodía de los horarios aplica para todos los docentes o solo para usted? Lo de los talleres para todos los docentes de No, la fisiología. del formulario. El formulario, pues yo les he mandado a mis grupos y me han pedido que sea hasta ahora. No sé los otros docentes, creo que algunos ya han entregado sus listas, ¿no? Entonces no sé cómo está el C2, si ya han enviado sus listas o cómo han hecho la confirmación, ¿no? Porque nos han pedido que sea lo más antes posible para que organicen los grupos, organicen las aulas, el horario, porque pues no vamos a poder ir todos juntos o todos los grupos en un solo día, ¿no? Entonces, de repente, de acuerdo al número de grupos, va a ser pues el grupo C1, digamos, está dividido en 2 o en 3 subgrupos porque todos van a venir. Entonces el primer subgrupo viene el lunes, el segundo subgrupo grupo martes, el otro miércoles, digamos, ¿no? Entonces, para eso nos han pedido las listas ya.
para que se pueda organizar eso antes del 22, antes del cierre de gestión. Ah, ya, Doc, es que yo no pasé Fisio 1 con usted, yo vengo de otro grupo y el docente de ese grupo pues todavía no manda nada, por eso la duda. Sería bueno tal vez que te comuniques de repente tal vez con el docente o de repente con secretaría para ver esto, ¿no? Doc, disculpe, yo tengo el mismo caso que las compañeras, o sea, de que no estaba en este grupo, pero yo he mandado mis confirmaciones con este grupo, entonces no habría problema, ¿no? Porque la verdad yo no tengo problema en hacer con cualquier grupo. Sí, no creo que haya problema. Como no, como les he dicho, no va a ser por nota ya ni nada. Entonces, lo importante es que ustedes participen del taller, ¿no? Después ya se ve esta situación, ¿no? Lo importante es que ustedes confirmen el número de estudiantes y no importa el otro grupo. En relación a los docentes también siempre nos ponemos de acuerdo, digamos, por ejemplo, si estabas con la doctora Barreto, conmigo y luego haces cambio, pues entre las dos coordinamos y decimos, pues estamos cambiando, digamos, en este caso, ¿no? Porque es diferente para las prácticas con nota y todo. En este taller, pues no creo que haya mucho problema. Ah, está bien. Entonces, el escenario solo eran 3 preguntas, ¿cierto? Sí, solamente era si vas a participar y si no vas a participar, ¿por qué no? ¿Ve? Solamente eso. Y lo que tienen que después firmar es el consentimiento, ¿no? El compromiso que tienen, eso van a firmar y eso tienen que entregarlo el día en que se va a hacer el taller. Con eso tienen que entrar. Oh, ya, sí, es que leí algo de que había que volver a escanear y algo así, entonces me creó un poco de duda eso. O sea, entonces el compromiso solo es para ese día. Sí, ¿no? Entonces, o si nos piden de dirección, les voy a pues, solicitar después, pero por ahora lo que necesitamos es primero que ustedes digan si yo voy a participar o no voy a participar para hacer las listas. Muchas gracias. Nada, entonces nos vemos. Hasta luego. Doctora. ¿Sí? Doctora, ¿sabe qué? He buscado el formulario y no hay doctora, solamente me aparece el compromiso, he buscado por todo la doctora. Como está, pues, debajito del compromiso. Práctica 7, doctora. Se ha subido a la práctica 7. Le voy a volver a subir entonces a general. No sé qué Sí, ha pasado. seguramente, porque lo estoy buscando, doctora, y no aparece. Ya, ahora mismo lo voy a subir entonces otra vez para que ustedes puedan mandar el compromiso. ¿Ya? Gracias, doctora. Hasta luego, gracias.